Amigos y amigas de las redes sociales, me da muchísimo gusto saludarles después de casi un año de no subir un nuevo episodio. Hoy me encuentro acá en el 2022, feliz porque ya tenemos pues otro episodio acá, muy interesante, muy bueno. La verdad es que uno de mis propósitos de este año es procrastinar menos y ya no puedo procrastinar más mis episodios de podcast. No voy a negar que me dolió que ahora que estuvieron subiendo lo mejor de Instagram, ya este año pasado no vi en ningún primer lugar pláticas de influencia. Obviamente asumo toda la responsabilidad, ¿verdad? Pero ahora ya voy a generar este año, se los prometo, más contenido para toda la gente que pues sigue mi contenido, lo cual se los agradezco muchísimo. Y bien, comenzando el año, todavía en enero del 2022, hoy tengo a una invitada de súper lujo. Y la verdad es que las mujeres como que en los últimos episodios han pisado fuerte aquí en pláticas de influencia. Y bueno, este año no va a ser la excepción. Hoy tengo a mi amiga Rosalba Wong desde la ciudad de Obregón, Sonora. Rosalba, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Un gustazo poder estar aquí con ustedes y gracias, David, por la invitación. Y pues qué padre iniciar este 2022 con esta charla, con esta conversación que pues espero que sea de bendición para muchos. Yo estoy segurísimo que así lo será. Rosalba, ¿cómo estás? Estamos viviendo tiempos diferentes, ¿verdad? Ya en algunas ocasiones nos ha tocado platicar por Instagram o nos ha tocado platicar por alguna otra red social respecto a pues lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Tiempos de pandemia, algo totalmente pues atípico, total. ¿Cómo lo has vivido tú con tu familia, en tu vida personal? ¿Cómo ha sido? Pues mira, en este momento, 2022, creo que hemos aprendido a vivir con esto, ¿no? A vivir cuidándonos y con miedo, o sea, siempre yo creo que pues no se va el miedo de contagiarte donde quiera que andes, ¿no? De salir a trabajar y poder regresar y no estar contagiado, porque pues al final la vida y lo económico ha tenido que seguir y muchas cosas, no solo lo económico, sino lo personal, sino lo familiar, la iglesia, entonces pues yo creo que adaptándonos a continuar con los cuidados y pues sí, simplemente ya es adaptación, ¿no? Porque pues la pandemia no se ha acabado, no sabemos cuándo se va a acabar, entonces es adaptarnos y seguir adelante. Y es la verdad, bien complicado saber que este rollo de la pandemia, o sea, dices eso, la pandemia no se ha acabado y como que entra un escalofrío en el cuerpo así de que, o sea, sí, o sea, tienes toda la razón, o sea, la pandemia no se ha acabado, sigue esto, tenemos que seguirnos cuidando, sí, debemos seguir teniendo nuestras precauciones porque pues al final pues queremos seguir estando acá, creemos que tenemos aún un propósito y pues seguimos dándolo todo. Me llama mucho la atención que dices eso porque tú también, pues nunca dejaste de trabajar, sobre todo cuando estaba el apogeo de la pandemia, porque para los que no saben, eres titular en un noticiero y pues estás como bien metida en ese tema de la comunicación. ¿Cómo se vive? O sea, ¿cómo se afronta el miedo pandémico en este rubro en el que tú estás? Hoy justamente, ahorita yo ya estoy viviendo en Hermosillo, hace 3 días que vivo en Hermosillo y precisamente platicaba con mis compañeros del canal de televisión donde estoy ahora, donde hablábamos y hacíamos una encuesta con la gente de a cómo estamos ahorita, lo ideal sería que la gente regresara a hacer home office como en algún tiempo cuando fue quédate en casa y me volé aquellos momentos al 2020, a mayo, junio, julio, agosto del 2020, cuando tuve que hacer televisión desde mi casa. Ujú, Positiva en COVID y ya no positiva en COVID, pero para seguirnos cuidando, ujú. hice televisión desde mi casa con las lámparas que encontré, con el poquito que había en el Walmart y que me hicieron el favor de comprarme, con cajas de cartón, todo un circo, una faramaya para poder salir en vivo desde mi casa, obviamente gracias a la tecnología que ahora lo permite, pero pues fue interesante, o sea, fue interesante el lograr eso, pero también pues dije, no, ya no quiero, porque pues realmente
se requiere de mucho, ¿no? Para salir al aire con eso. Sí, es difícil, ¿no? Es difícil. Porque a pesar de que, y no solamente eso, a lo mejor tú en tu posición de, pues, talento principal del canal, pues a lo mejor lo puedes hacer, pero el hecho de saber que hay gente en el canal, gente de máster, gente de cámaras, gente de, o sea, que ellos van, o sea, que están ahí Sí, y que es el riesgo ahí latente, ¿no? sí, sí, y aunque sabemos que todo se puede ahora con la tecnología, pues nunca te va a quedar igual que con todas esas personas también valiosas que hacen un gran trabajo alrededor de ti en un canal de televisión, ¿no? Entonces, pues sí, sí, ahí se extrañaba y pues llegó el momento de volver, nos tuvimos que adaptar. Como te decía ahorita, todo ha sido adaptación y una experiencia pues muy fuerte también el hecho de estar ahí al frente de un medio y todos los días estar diciendo cuántos contagios, cuántas muertes, de tal manera que ya llega un punto donde ya no vamos a decir nada. Afortunadamente los casos empezaron a bajar en un momento que nos permitió también dejar como el tema pues a algo secundario y no tan primordial. ¿Cómo, por ejemplo, para pasar a algo ya más personal, pero, o sea, la verdad es que me interesa muchísimo esto. ¿Cómo te mantienes? Porque yo veía como todas estas personas que están en las cámaras siempre dando estas noticias así de que tienen una connotación bien negativa. ¿Cómo mantienes tu ánimo estando como en esa primera fila? O sea, ¿cómo te mantienes bien mental, psicológicamente? O sea, ¿cómo te mantienes? O sea, por ejemplo, ¿tú tenías alguna estrategia o simplemente tratabas de dejarte llevar o simplemente hacer un canal? ¿Cómo lo hacías? Mi estrategia es recordar mi papel, o sea, mi papel como presentadora de noticias, como conductora de noticias, como periodista, no es hablar de mí ni de mi interior, sino es decirle a la gente lo que necesita saber. Y es cuidar, o sea, es cuidar eso, o sea, el no pasar de no decir algo, ni tampoco llegar al ser alarmista. Entonces, Mm. estando en la línea de lo que la gente necesita saber en momentos de pánico, en momentos de crisis, en momentos difíciles, la información cura, ¿no? Información que cura, la información también sana, la información ayuda. Obviamente a muchos la información le da miedo y le asusta, pero al final es lo que estamos viviendo. Y ya será decisión de cada quien, ¿no? Que decida, no, pues yo prefiero no ver nada, no escuchar. Está bien, se vale, pero en mi caso, pues yo decía, en mi momento, en mi lugar, mi responsabilidad ahorita es informar, es decir, lo que está pasando y yo lo asumo como mi responsabilidad, como el puente A, pero pues no dejo que me afecte hasta lo que es, o sea, me preocupo obviamente, pero al yo estar al frente dando esa información, lo asumo como una responsabilidad y no como algo que me daña a mí misma, sino ejerciendo mi profesión como debe de ser. ¿Hubo alguna vez alguna nota que te costó trabajo digerir antes de transmitirla? Nota que me costó trabajo. Sí. Ahora con COVID, pues sí, por ejemplo, cuando hablaba de muertes y que sabía que ahí en esos cientos iban incluidos personas cercanas, personas que yo conocía, pues ahí dolía un poco más, ¿no? Y se sentía más real. Cuando hablaba de personas que no habían sido atendidas en el hospital y que yo tuve que moverme para buscar que se abrieran puertas, que era más doloroso de lo común porque yo estaba viviendo realmente el panorama que vive un ciudadano que está atrás de su televisión y que a veces yo no lo siento tal cual, pero en esos momentos pues yo pude sentirlo, ¿no? Entonces yo creo que esos son los momentos más conmovedores. Fuera de la pandemia me tocó una noticia de una amiga que fue asesinada y eso también fue muy duro pues obviamente ahí ¿Tú te tuviste la cierras y nota? ahí yo iba a cubrir la nota al lugar de los hechos cuando supe Wow. quién era, ¿no? Y ahí pues yo decidí simplemente no participar afortunadamente depende del medio de comunicación en el que estés, pues te pueden permitir o no el que alguien más la diga, ¿no? Y tú no, cuando es algo tan duro y tan difícil, ¿no? Wow. Quiero seguir hablando de esto, pero sí me gustaría tener un poco de background de ti. ¿Naciste en Sonora? Platica un poco acerca de tu familia, de dónde eres. Soy de Obregón, Sonora. Ahí he estado casi toda mi vida. He estado, no sé, un año fuera si acaso, hasta ahora también que llego a Hermosillo.
pero pues siempre, siempre en Obregón, Sonora. En Mi Oregón. familia es de ahí, de un pueblo que se llama Esperanza. Bueno, mi mamá es de Chihuahua, pero muy chiquita se fue a vivir a Esperanza, Sonora, este pueblo que está muy cerca de Obregón. Mi papá también es de ahí, se conocieron en la iglesia de ahí del pueblo, ¿no? Y pues la historia. Cristianos siempre los papás. Sí, sí, desde niños, niños, Ok, adolescentes. qué chido. Entonces, de Obregón, Sonora, dicen que los dogos de Obregón, Sonora son los mejores. ¿Qué me puedes decir de eso? Definitivamente sí. Hay quienes dicen que acá los de Hermosillo, pero pues no, está muy cerca, pero hay un abismo de diferencia. Y pues vayan, si van a Obregón, tienen que probar los dogos y los tacos de carreta. Los tacos de carreta. Los tacos de carreta. Sí, porque, bueno, si van a probar carne asada y si van a juzgar carne asada, pues váyanse por un corte. Pero para Ok, tacos, váyanse a probar los de carreta porque son los más tradicionales y los más regionales, que son así ya. como con Son como el tacos juguito de parados, o sea. tomate. Ajá. De un puestecito, Pues un puestecito. Son tacos sí, de sí, hay carreta. mesas y todo, pero sí, son como con grasita, más Ok. grasositos, con repollo, jugo de tomate y tienen un sabor muy peculiar. Qué chido. Entonces, eres de ahí, Se me platícame acaba la boca. o sea, en serio, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Platícame tu expertise profesional. ¿Qué estudiaste? Yo te conocí hace como 5 años viéndote dar una conferencia o una plática respecto a comunicación. Sé que eres apasionada por la comunicación, pero sí me gustaría saber un poquito de tu background. ¿Qué haces? ¿Cuál es sí, pues tu expertise profesionalmente? Ok, yo estudié comunicación, la licenciatura, Ujú. y estudié una maestría en imagen pública. La maestría en imagen pública ocupa un chorro de aspectos, pero yo llegué ahí por la comunicación precisamente porque, como dices, me encanta comunicar y me encanta todo lo que está detrás de la comunicación. Y cuando encontré imagen pública, me encontré con que pues todos comunicamos de muchísimas formas, ¿no? Ujú. No solamente al hablar, también al mostrarnos, al actuar, al comportarnos, al estar presente en un lugar, al ser percibidos por cualquier sentido, entonces ya estamos comunicándonos. Entonces eso me interesó mucho y quise ir más allá y fue por eso que llegué a esa maestría y la verdad es que pues hasta el día de hoy estoy sorprendida de todo lo que lleva y he seguido aprendiendo. Entonces, pues me dediqué a trabajar en los medios desde muy chiquita, desde que estaba estudiando, empecé a hacer prácticas cuando empezando el teléfono de un noticiero matutino. Fueron mis primeras prácticas en concursos infantiles de conductora y así, Wow. así fui avanzando, fui logrando algunos puestos en medios de comunicación. Ahorita ya tengo, que serán 14 años en los medios de comunicación. Ujú. Y pues como consultora de imagen fundé mi propia empresa, que pues realmente nunca me he dedicado de lleno a eso, de lleno quiero decir a cien A la por ciento de mi consultoría. tiempo, sí a la consultoría, pero lo hago así en mis tiempos libres, Ujú. en los momentos que puedo, ¿no? En sábados, hago talleres, doy asesoría personalizada y espero algún momento poder dedicarme de tiempo completo a la consultoría. Por ahorita, pues la comunicación y en lo que estoy, en los medios que estoy, pues no me lo permiten. Ujú. Y pues todavía tampoco lo he decidido, por eso no ha pasado. También fundé una tienda de Wow. vestidos. Al principio quise unir consultoría de imagen con la tienda, vestidos de día, vestidos de noche, y pues en eso andamos actualmente. Qué chido. En aquel entonces, cuando te conocí, nos mandaste algunos videos como para eh, tratar de integrar un plan de comunicación un poco más estructurado en el tema iglesia, ¿no? Ahorita ya es como más obvio que necesitamos la comunicación, tanto digital como, bueno, la comunicación en todos los sentidos, pero ahorita como que ya hay un poco más de conciencia y también obviamente pues, la pandemia siento que como que arrastró a la iglesia hacia ese mar en el que creo yo que estábamos bien perdidos, pero yo recuerdo que desde el 2014, 2015 ya estábamos hablando, o sea, ya había unos poquitos locos, entre ellos tú, perdón por el adjetivo, pero
ya había Sí, algunas soy. personas hablando acerca de esto, o sea, de que, oye, creo que necesitamos buscar una manera mucho más efectiva de comunicar lo que somos como iglesia. Y siento yo como que a veces la iglesia no le entraba a profesionalizarse en ese sentido. No sé si por miedo a lo desconocido, no sé si porque, pues al final, mm, no sé, creo yo que todo lo que salga de lo convencional suele ser como de miedo para la iglesia. Y yo recuerdo que ya hace algunos años tú ya has estado subiendo videos a YouTube y has estado diciendo, hey, creo que Ujú. necesitamos movernos hacia ese mover, o sea, nos surge. Y siempre como que hubo mucha pasividad, pero tú ya estabas como que en el 2020 y hablando acerca de cosas muy interesantes en ese entonces, ¿no? ¿Te estresabas un poco cuando hablabas acerca de esto y que estaba como que estabas como que tratando de empujar a la gente, a los jóvenes, hacia eso? Sí, sí, definitivamente. Y como lo dices, la pandemia dejó ver mucho. Dejó ver quienes ya se habían animado a dar ese paso y dejó ver a quienes nunca lo habían hecho y tuvieron que hacerlo en ese momento. Los que ya se habían animado antes, pues fue mucho más fácil el brinco. Ya estaban ahí, ya lo tenían controlado, se podría decir. Y los Ajá, que no, pues fue a lo mejor un, híjole, pues a fuerza lo tengo que hacer. Pero claro. después se dieron cuenta que era necesario. Entonces sí, o sea, sí siempre había sentido esa como frustración, de hecho, todavía en varios sentidos, tengo que admitirlo, Ok. porque a veces pienso que la iglesia tradicional eh, se planta tanto en el pasado que no ve al futuro, Mm, se planta tanto en el pasado que no ve hacia lo que necesitamos hacer para evolucionar como iglesia. O sea, creemos que solamente con la historia de lo que se vivió vamos a avanzar y vamos a lograr lo mismo que en tiempos pasados. mm, Y eso tiene que cambiar. O sea, ujú. me tocaba ver ahora unos días comentarios de personas sobre un predicador X, ¿no? Un predicador que pues no les gustó, que porque pues no, que no llegó a los jóvenes, ¿no? En este caso. ¿Pero por qué? Porque están esperando el predicador que grita, que brinca, que no, entonces, que está bien, ¿no? Claro que no está mal, pero, o sea, está perfectamente bien, pero hay estilos diferentes y que según las generaciones también se tienen que adaptar. Claro. Entonces, tenemos que entender que hay diferentes estilos, que las generaciones ahora son muy prácticas, que no ponen mucha atención en lo mismo por mucho tiempo. Entonces, como que muchas veces la iglesia se ha quedado estancada en ese punto de decir, así era y así va a ser. Mm, Así aprendimos y así sucedió y así fue el avivamiento en los 50 y así tiene que ser en el 2022. wow. Y eso a veces no nos permite avanzar y no nos permite crecer. Sí, yo veo iglesias a lo mejor que son muchísimas personas y qué padre, o sea, qué padre, qué bendición que una iglesia sean miles y millones, pero ¿cuánto ha crecido esa población de los últimos 10 años para acá? Ujú. ¿O es el No, mismo número de los, o sea, si son 80,000, pero del 2001 al 2022 siguen siendo 80,000? O sea, creo que hay una necesidad muy importante de llegar a las nuevas generaciones porque al final creo que es fuerte decirlo, pero las generaciones actuales y los más grandes se van a ir. ujú. ¿Y quiénes van a ocupar esos lugares en las iglesias? Y deja tú el lugar físico en la sociedad, el lugar que se necesita en la sociedad. Entonces, por eso es importante que podamos trabajar en los planes de comunicación y poder llegar al, al, al joven, al adolescente, a la madre de familia, a todos. Entonces ahora, además del plan de comunicación, como iglesia, ¿qué estamos proyectando? Ahora con el tema de la imagen también me ha tocado participar hablándoles a las iglesias, a los voluntarios, cómo estás haciendo sentir a las personas que llegan, qué estás mostrando de ti y de Dios con las personas de tu trabajo. Entonces creo que hay mucho que proyectar y cuando hablamos de proyectar es 100% de lo que hay acá echarlo al exterior, no solamente fingir, ¿no? Que a veces se malinterpreta esta situación cuando hablamos de imagen, pero al final la mejor imagen es la que tiene congruencia entre lo que se es y entre lo que se hace. Wow. Y es lo que hace un buen plan de comunicación. Ujú.
Entonces creo que sí, o sea, la respuesta a la pregunta en resumen es sí, me he sentido así como frustrada de ver que hay mucho que podemos hacer como iglesia y nos seguimos centrando en lo que no podemos hacer, Mm, que hay mucho que podemos lograr y actualmente podemos encerrarnos en lo que logramos en el pasado con las técnicas del pasado. totalmente. Y bueno, no sé si te pasa, pero creo yo que eh, a lo mejor se puede percibir que la iglesia tiene un problema de contenido, pero el problema no es el contenido, sino el problema es No, cómo manejamos el contenido que tenemos, ¿no? O sea, creo que tenemos un gran contenido, pero no sabemos ser un canal correcto, relevante para que las nuevas generaciones pues puedan percibirlo como realmente debe de ser. Entonces, creo yo que como que no le damos al clavo, o sea, podemos tener juntas y reuniones pastorales y decir qué está pasando, por qué estamos perdiendo jóvenes o por qué cada vez nos hacemos más viejitos o por qué las personas que estuvieron mucho tiempo en nuestra iglesia ya no están o qué está pasando y como que no le damos el clavo, pero todo tiene que ver con un tema de comunicación, o sea, es de lo más esencial de la humanidad y creo yo que no regresamos a lo más esencial, que es cómo estoy comunicando esta idea, ¿no? Y justo, justo era lo que decías, ¿no? O sea, Chihuahua, creo yo que tenemos un chorro de potencial para poder trabajar y ese potencial lo tenemos en nuestros jóvenes y no podemos darles el mensaje y luego es frustrante esa parte, ¿no? Porque, pues, ¿cómo? O sea, tenemos el mejor mensaje que pudiéramos dar como iglesia y qué frustrante no tener las herramientas correctas para poderlo hacer. Y no es como que sean como que tengamos que tener una gran estructura, no es como que tengamos que tener no, grande infraestructura, o sea, casi la mayoría de las cosas que podemos hacer la tenemos en nuestras manos. Y tú decías algo muy interesante ahorita, decías, podemos tener, no sé, 80,000 personas, 40,000 personas, podemos ser miles en una iglesia, pero habrá que hacer realmente un análisis de cuántas de esas personas son discípulos de Cristo, o sea, cuántas de esas personas realmente tienen lo que se requiere para seguir en este camino. Entonces, yo creo que si hacemos un análisis profundo nos vamos a dar cuenta de que no todos son claro. discípulos de Jesús, ¿no? ¿Y cuántos de ellos se están multiplicando? Se están Mm, quedando ahí nomás calentando una silla, ¿no? Y si no te estás multiplicando, pues quiere decir que no estás comunicando bien, que no estás comunicando bien la esencia de Jesús en ti. Entonces, mm, algo está pasando ahí. O sea, no te puedes jactar de que tienes 10,000 años en la iglesia si no has, te has multiplicado, si no has buscado hacer más discípulos para Jesús, ¿no? Entonces, algo no estamos comunicando bien cuando seguimos siendo los mismos sentados en una silla, tratando de encerrarnos en una burbuja, pero sin dejar que otros lleguen a Jesús, que al final ese es nuestro propósito principal. Y si no estamos dejando que otros lleguen a Jesús, pues todos estamos haciendo lo malo. totalmente. ¿Crees que la falta de interés y la falta de ímpetu por parte de las nuevas generaciones tiene que ver también con un tema de comunicación? O sea, tiene que ver con un tema de que no estamos transmitiendo el mensaje correcto. Porque es que tengo que insistir en eso. Creo que el mensaje es muy bueno. O sea, El creemos en mensaje este, tiene todo el poder y tiene exacto, todo, ¿no? creemos en este mensaje, por eso seguimos aquí, o sea, por eso nuestros padres siguen aquí, por eso las generaciones que están antes que nosotros y que pusieron bases para lo que en donde estamos parados, siguen aquí porque creemos que el mensaje es bueno. Creo que nuestra capacidad y agilidad menguó muchísimo y creo que nos vimos rebasados por todas las industrias. Ya llegamos a un momento en el que ya no pudimos competir, o sea, me choca saber que cuando estamos transmitiendo en Facebook o en cualquier otra red social, híjole, desgraciadamente a veces no tenemos las suficientes herramientas, armas, creatividad para competir con estos grandes monstruos de la comunicación, no tenemos para competir con Netflix, a veces no tenemos para competir con el contenido que hay ahorita en YouTube y creo yo que nos falta ir más profundo en eso, ¿no? Sí, nos falta como dejar de conformarnos con lo que ya tenemos, con lo que ya tenemos logrado y con la forma en que lo estamos haciendo hoy, con la que lo hemos hecho siempre. Sí, hace falta más creatividad, hace falta pues hacer una evaluación de a qué estamos llegando y permitir que pues que las nuevas generaciones nos digan cómo están percibiendo, porque yo creo que es más como un chip, o sea, es como un chip
que muchas personas tienen de que así tienen que ser las cosas y ya, y están cerradísimos. Entonces, digo, no las juzgo, ¿no? Porque tú dices, pues así lo ven y cómo le haces para cambiar su manera de pensar. No, y lo malo es que se lo pasan a otras generaciones. Y Claro. nuevas generaciones, tú ves a un joven de 20 años que está pensando como una señora, un señor de 60. Wow. Y tú dices, wow, o sea, qué rollo, qué rollo. Entonces, Sí. jóvenes que de 20 años que no pueden hablarle a que están seguida en su escuela, en su trabajo, porque no son cristianos, porque no van a la iglesia, o sea, y no logran generar esa comunicación y esa relación que necesitan para poder mostrarles a Jesús. Sí, creo que muchas veces se ha enseñado acerca de ser luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, siento eh, que en la práctica nos quedamos muy cortitos, ¿no? O sea, ok, tengo el qué, pero, pero explícame el cómo. O sea, un joven, o sea, quiere que tú le digas, ok, ya me dijiste qué es lo que tengo que hacer. Ya me dijiste que tengo un Dios grande. Ya me dijiste que tengo un Dios de gracia y un Dios que perdona. Pero yo quiero que me digas cómo yo llevo esto a la práctica, a mi universidad, a mi prepa, a mi secundaria. Yo quiero que me explique exactamente cómo puedo comunicar el mejor mensaje que tú me estás dando en este momento y que yo ya creí, que yo lo acepté. Es más, déjame decirte que tengo la convicción de que creo en ese mensaje, o sea, convencidísimo de ello. Pero Y necesito que me des las herramientas. este chip del que te hablo precisamente tiene que ver con eso, con decir, sí, yo soy luz en la oscuridad, así que no te hablo. Yo soy luz en la oscuridad, así que no como contigo. Yo soy luz en la Claro. oscuridad, así que pues no puedo perdonar que seas grosero, que seas gay, que seas lo que Wow. seas. Ujú. Entonces, ser luz en la oscuridad tiene más que ver con ser amigos de los que no toleras que con no acercarte. Ser luz en la oscuridad tiene más que ver con sentarte a la mesa con los que no piensan como tú que alejarte, ¿no? Y eso se ha confundido muchísimo. Totalmente, totalmente. Rosalba, platícame. Ahorita quiero es que sigamos hablando acerca de esto, pero platícame un poco acerca de cómo llegas a los medios de comunicación. Eh, Te digo, yo supe de ti por ese contenido que subías y luego de repente veo que estás como principal noticiero en tu ciudad natal o sea, me llama muchísimo la atención. Me llama mucho la atención no porque dude de tu capacidad, sino porque tenemos como que también esta forma de pensar respecto a los medios de comunicación y, y vaya que no hay como que mucho que decir en contra de, porque yo te digo, yo aquí en mi ciudad yo trabajé en medios de comunicación y sé que el ambiente es un poquito pesado en medios de comunicación en muchos sentidos. Entonces, la verdad me sorprendió muchísimo verte como principal noticiero, pero también dije, qué chido que hay cristianos siendo luz en medio de este contexto al que toda la vida le huimos como iglesia. La tele es mala, no te metes a la televisión es para pecadores. Es más, vamos a hacer una campaña en la que traigan sus televisiones y las vamos a quemar y cosas así, o sea, como muy radicales, ¿no? Pero luego ver cristianos que están tomando sus lugares, personas de fe que están tomando sus lugares, la verdad es que es inspirador. ¿Y cómo llegaste ahí? O sea, platícame un poco de eso. Viví justamente eso que dices. Cuando yo estaba por estudiar la carrera de comunicación, hubo voces, ¿no? Que me decían, no, ¿cómo crees que vas a estudiar eso? Porque está muy feo el ambiente. Sí, muchas voces. Y con esto, algo que he estado escuchando esta semana y que he estado compartiendo, cuando tomamos una decisión, a lo mejor cuando tomamos malas decisiones, muchas de ellas son porque escuchamos voces equivocadas. Entonces, siempre hay que escuchar las voces correctas, nuestros pastores, nuestros padres, nuestros líderes, personas que nos aman realmente. En este caso, yo escuché a mi papá y creo que fue algo muy importante para mí el hecho de que él me dijera, éntrale, te gusta, hazlo. Y yo nunca tuve, o sea, sí tenía el gusto, siempre lo hacía o sea, hablaba de como loca de lo que estaba sucediendo, narraba cosas en videos caseros, etcétera, pero nunca fue como de que, o que alguien me dijera, tienes la habilidad, el talento, no, me gustaba, que otra cosa, y siempre me ha gustado, pero mi papá creyó también en eso y en mí, sabía que me gustaba, entonces por eso decidí entrar. Estando en la carrera, pues empiezo a
hacer las prácticas en una televisora local y lo hice porque hice casting. Hice unos castings que yo ni jamás pensé en quedar, nomás fui pues para participar a ver qué onda. Ujú. Y no quedé por supuesto, pero yo no me quise quedar con la espina y pedí hacer prácticas, trabajar gratis, ¿no? Ya sabemos. Y empecé a trabajar gratis ahí, contestando el teléfono, al noticiero de las 7 de la mañana, así empecé. Entonces yo le pasaba a los conductores Bien los mensajes de temprano. la gente, sí, y yo bien feliz levantándome a las 7 para ir a estar al noticiero, contestar, tomar nota y pasarla, era guau para mí, ¿no? Y así empecé, así empezaron a confiarme otras responsabilidades, que, bueno, haz el guión, bueno, sal a hacer una nota reporteada, y fui logrando otros puestos en esa misma televisora. Posteriormente, pues ya terminé la escuela, me pasé a trabajar en una radio. En la radio, pues ya trabajé como locutora, ahí de 3 años también. Después me pasé a una universidad, a un área administrativo, pero que tiene que ver con la comunicación, de cultura de una universidad. Entonces ahí también estuve otros 3 años. Y después tuve la oportunidad de regresar a televisión, que es acá donde pues ya inicié como coordinadora de merca, después como reportera, después jefa de información y me hice cargo de toda el área de noticias y de 3 noticieros y todo el equipo, ¿no? Y pues a cargo de la conducción de un noticiero matutino. Casualmente, pues empecé contestando mensajes para un noticiero matutino y ahí he seguido desde los últimos 5 años, se podría decir. Así creo que, como dices, es un ambiente difícil, pero sinceramente yo no he vivido este ambiente. No sé por qué, pero a mí no me ha tocado vivir nada difícil, nada complicado, tal vez porque son empresas pequeñas y locales donde he estado, entonces no me ha tocado vivir así escenarios difíciles, ni donde reten mi fe, donde pongan en duda mi fe, donde creo que hubo un momento en mi vida profesional que fue un parteaguas, donde yo me di cuenta que sí me estaba volando, que fue al principio de cuando inicié las prácticas y empecé a tener mejores lugares en televisión, que empecé a ser productora de un noticiero, y así. Entonces, creo ahí yo tomé una pausa en mi vida. Me fui a estudiar inglés 6 meses, me fui otros 6 meses a Texas, estuve en el Instituto de Visión Juvenil y creo que ese fue un parteaguas muy fuerte donde yo, después de hacer una pausa, le dije a Dios que pues yo, si yo iba a seguir trabajando, pues iba a ser pues precisamente sabiendo cuál era mi propósito. Mm. Y si un día yo podía dedicarme al 100% a la iglesia, lo iba a hacer porque me gusta más que esto. Ujú. Pero si Él me seguía abriendo las puertas de los medios de comunicación, pues que lo iba a hacer bien, con toda la responsabilidad que eso requiere y con toda conciencia de mi llamado. Y que mi llamado es siempre, no es solamente el domingo, ni es solamente trabajando para una iglesia o para un ministerio, sino mi llamado es siempre, donde quiera que yo estoy, lo que sea que yo esté hablando, en cualquier área, ahí está mi llamado. O sea, ¿te dieron chance en el canal que te tomaras este break? No, renuncié, Wow. renuncié y me voy, pero, o sea, Dios siempre ha sido súper bueno de abrirme puertas, o sea, así de que yo digo, no, pues, ni el caso, pero me llaman, me invitan y no sé cómo. O sea, sinceramente, siempre ha sido un milagro, siempre ha sido, cada puerta que se abre, sé que es un milagro y sé que es porque Dios pone a las personas correctas en nuestro camino. Y pues yo no sé cómo explicarlo, sinceramente, pero más que como un milagro siempre, cada paso de mi vida y mi carrera ha sido así. Por eso estoy segura que es Dios quien abre puertas. Ha habido otras oportunidades que llegan y que he tenido que decir que no y ha sido otro aprendizaje, Ujú. el hecho de saber y decidir dónde sí y dónde no. Creo que he tenido más dificultades en el tema político, ahora que como consultora de imagen también que he tenido la oportunidad de asesorar a personajes políticos, que he tenido la oportunidad de asesorar a senadores de la República, a diputados, a primeras damas. Ese es un área muy peleada y he vivido más celo personal en tema político que en medios de comunicación. Te voy a hacer una pregunta picosa y a lo mejor puede ser un poquito peligrosa por el lugar en el que estás ahorita. Pero no te asustes, no te asustes. A ver, Este, dime. am,
sabemos que ahorita estamos en un tiempo complicado como iglesia, o sea, sabemos que ahorita estamos en un tiempo difícil en el que leyes se están aprobando en contra como de toda l- como de todo lo que la iglesia toda la vida ha defendido, ¿no? En ese tema muy específico, en el que ahora se quiere secularizar absolutamente todo, en el que ya pues viene como esta ola secularista desde Europa y ahorita Estados Unidos ya está como predominando muy fuerte en esta parte. ¿Has sentido que en este rubro muy específico, en el rubro en el que tenemos que hablar acerca de la vida, en el que tenemos que hablar acerca de, este, pues bueno, de la moral cristiana, y te lo pregunto porque también obviamente estás en el rubro político y seguramente pues hay también preferencias de ideales, depende de dónde te muevas como asesora, pero quiero preguntarte, ¿te has visto como en riesgo a la hora de defender tu fe o has tenido estas pequeñas peleas? Yo sé que como informadora, pues bueno, tu trabajo es informar, pero sé que al final, o sea, cuando estás cubriendo ciertas notas, creo que debe de haber como cierta fricción, ¿no? ¿Cómo manejas esta fricción entre ser una comunicadora que debe ser 100% imparcial y, y cristiana a la vez, ¿no? Pues mira, como te decía, y tú lo decías también, mi trabajo es informar, pero también he tenido que informar, o sea, aunque mi trabajo es informar, obviamente es incómodo para mí informar algo, pues lo cual yo no apoyo, ¿no? Entonces, al final, yo trato de ser lo más objetiva y lo más puntual e informar tal cual. Y siempre algo que yo he hecho para contrarrestar esta incomodidad y poner mi granito de arena ahí es siempre decir, esto es lo que opina un sector de la comunidad, Mm. pero hay otro sector de la comunidad que dice lo contrario. Entonces, ahí yo lo que he tratado de hacer es darle voz al otro sector de la comunidad, que eso es lo correcto en el periodismo. En el periodismo no es decir lo que la mayoría cree y hacerlo ver como la verdad. En el Ujú. periodismo es mostrar todas las partes. Y yo de ahí me he agarrado. Y de ahí me he agarrado cuando sé que alguien está dando una declaración que tiene que ver con pues algo que no es mi verdad, pues yo lo comparto con la gente, pero también digo, bueno, vamos a buscar a tal persona que nos va a dar esta declaración, que es otro punto de vista, que es otra forma de vida, que sí existe. Porque creo que a lo mejor algo que es difícil, que algo que sería muy difícil para mí sería que te dijeran, sabes qué, cállate, o sea, no menciones la otra parte, o sea, no puedes mencionar la otra parte porque no existe. ¿No te ha Eso sí, yo tocado? no podría. No podría. Y creo que he estado en ambientes, como te digo, he estado en ambientes que he tenido el poder de la buena forma y la autoridad de poder decidir qué sale y qué no. En estos últimos 4 años estuve a cargo de la línea editorial del noticiero donde estaba, de los 3 noticieros que yo dirigía. Entonces yo podía hacer la agenda. En esta nueva etapa donde estoy, pues no va a ser así, pero siempre voy a tener en mi poder la forma en que yo expreso algo. Entonces, no tengo miedo por ello. Creo que en vez de ser una debilidad, el tener que hablar de esos temas, creo que es una fuerza. Creo que yo podría decirlo mejor que alguien más. Mm. Mejor no por la forma de decirlo, sino por lo que yo sé y por lo que yo creo. Ujú. Entonces, yo creo que algo también que ha engañado mucho a la gente es porque se quiere hacer creer que es una sola, es una sola verdad y que lo que se dice que es lo normal o que es lo que tiene que ser en el 2022 que sea lo único. Y algo que yo no he estado de acuerdo tampoco es que quieran callar las demás voces Claro, y que te hagan creer o hagan creer que lo que tú dices es fuera de lo normal, de lo natural, de lo verdadero, de lo justo, de lo... Sí, o sea, al final termina siendo alguien que defiende su verdad, termina siendo un agresor. claro. Y eso es demasiado fuerte, ¿no? Y es algo que yo siempre he defendido. Y,
Y sí, o sea, cuando yo tengo oportunidad de decir mi punto de vista, lo digo con firmeza, sin problema, pero tampoco ando por ahí generando problemas. Ujú. Porque en el momento en que yo agredo a alguien, en el momento en que yo lastimo a alguien con mi verdad, creo que yo soy más pecadora que los demás. Claro. Bueno, híjole, es que dijiste un chorro de cosas que quisiera comentar así parte por parte, pero quisiera empezar por lo primero, ¿no? Creo que lo más complicado es que tal vez un comunicador a veces no tiene una plena conciencia del poder que tienen sus palabras, ¿no? O sea, a veces o sea, emitimos un mensaje que al final, o sea, no sabemos en ocasiones la bomba que estamos desatando, a veces estamos desinformados y bueno, yo por eso mismo también a veces trato de ser muy selectivo con las cosas que escucho y trato de investigar lo antes posible. Y yo sé que no tengo tantos seguidores, pero si en alguien voy a soltar una pequeña bombita, ¿verdad? Que sea lo más responsable posible porque no sabemos realmente a cuántas personas le estamos llegando con la información que nosotros le estamos dando y no sabemos lo que vaya a ocasionar. Sí, El tema de las redes sociales ahorita, pues es que le ha dado voz a muchas personas que lo único que generan es división, que lo que generan es segregación, que lo que generan es odio, que lo que generan es total polarización. Entonces, creo yo que mientras que la sociedad habla de o es blanco o es negro, siento que Jesús está como susurrándonos, creo que están mal una parte y la otra, hay algo más. Y sí. vuelvo a ¿Hay lo que algo? dijiste, perdón por interrumpirte, pero Sí, decías ahorita, oye, creo yo que cuando mi verdad tiende a dividir, creo yo que ahí es donde ya perdí sí. absolutamente todo, Ya ¿no? perdimos, ya perdimos. Y justamente eso, algo que yo he aprendido es que no tengo que saberlo todo Mm, y no tengo por qué competir por ganar una discusión. O sea, claro. no, Dios no me puso a competir por ganar una discusión o por ganar un debate. Y a veces pensamos que tengo que saber todo y tengo que estar bien informada para ganarle y que sí, o sea, no tengo que saber todo, tengo que amar a todos. Ujú. Y a veces nos quedamos en el rollo, en el viaje de saber todo, pero y no estamos amando a todos, que es lo que ya tenemos, es lo que podemos hacer mientras sabes más, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que estas discusiones, dividen un montón. Luego dejan como este sabor muy agridulce en lo que realmente podría ser una conversación edificante. Dejan como mucho daño a su paso. Y la verdad es que la sensación de bienestar es súper, súper temporal, o sea, al momento se va y Sí, qué complicado es sobre todo tú que tienes como este foco, porque no solamente pues tienes el foco en las 3 horas que tienes de noticiero o en el tiempo que tienes noticiero o sobre la gente en la que influyes como líder, sino también en tus redes sociales, porque también estás en redes sociales activas, subiendo contenido, entonces cada vez que tú emites un comentario es como, oye, realmente hay gente que puede ser, o lo puedes destrozar, o puedes edificar una vida, ¿no? Pero luego, como que te digo, te decía al principio, no se tiene esta conciencia verdadera de que lo que estamos haciendo puede dañar o puede destruir a una persona. Y yo siento que eso le ha hecho mucho daño a, a los idealistas de un lado o del otro, ¿no? Decía yo en la iglesia que Dios me da el privilegio de pastorear, les decía, creo yo que hay extremos idealistas de un lado, pero también hay cristianos muy ideológicos, muy ideológicos. Y la ideología es esta idea que se estanca y ya no se mueve.
O sea, Ujú. ya no tiene oportunidad de cambiar y nunca voy a olvidar algo que me dijo un pastor en una ocasión. Un pastor me dijo una vez, es bueno que tengas convicciones firmes, pero trata siempre de dejar la puerta entreabierta, porque no sabes si algo a lo que tú estás cerrando a aprender te puede edificar. Entonces trata siempre de dejar la puerta un poco entreabierta porque tal vez ahí puede llegar una joya que cambie totalmente tu perspectiva de vida y siento yo que en este tiempo en el que están habiendo tantos cambios y en el que tenemos que ser la iglesia de Cristo y tenemos que ser luz y tenemos que tener matrimonios más sólidos y tenemos que tener jóvenes que se guarden en santidad y en el que ya el género ya está sobre el sexo y todas estas mezclas que luego ya no entendemos hacia dónde van porque luego todo se contradice una cosa con la otra y es muy raro y creo que hay mucha desinformación, pero hay muchas Sí, opiniones, ¿sabes? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y por eso quería como saber esa perspectiva tuya sí, como porque predicadora. es muy fácil reaccionar hacia la cultura actual. Es muy fácil reaccionar y decir, no, no me gusta, no es, y vamos a hacer esto. Pero formar una nueva cultura, la cultura de Jesús, eso es lo que tenemos que hacer. Y Total. eso es lo que no estamos haciendo. Wow. Estamos reaccionando hacia una cultura que nos está envolviendo, pero no estamos formando la cultura del reino aquí en la tierra. Y nos hemos preocupado mucho por lo otro, por reaccionar, por ser alguien que detiene, por estar así, pero no nos estamos preocupando por levantar ese muro desde abajo. Totalmente. Y creo yo que hay problemas de raíz fuertísimos en el tema iglesia que la verdad voy a tomar esa analogía porque me parece buenísima, que por el hecho de estar sosteniendo ese muro no estamos atendiendo, ¿no? Que es el hecho de, una, que estamos perdiendo nuestras generaciones, dos, que esta tormenta que nos está llegando, eso se venía a venir desde hace muchos años y perdimos mucho tiempo. Ahora tenemos que ser más sabios que antes para saber cómo vamos a combatir esto. Ya no podemos pensar que vamos a ser la iglesia de las cuatro paredes. Ya no podemos pensar que vamos a ser la misma iglesia de los noventas. Es más, ni siquiera Ni siquiera el podemos, 2015. no podemos ser la iglesia del 2019. No No. podemos. O sea, porque entonces no aprendimos absolutamente nada de lo que está sucediendo ahorita. Todas las reformas que están ahorita agrediendo a los valores de la iglesia sucedieron en la pandemia. ¿Y qué estuvimos haciendo? Peleando para abrir las iglesias. Es como, men, es neta que estamos combatiendo una lucha mucho más grande que nosotros mismos y estamos pensando en regresar a la iglesia presencial. O sea, la iglesia nunca se cerró, la iglesia siguió caminando a pesar de, mejor busquemos la manera de seguir haciendo discípulos aún a pesar de esto. Les decía a la iglesia, pues no sabemos si luego vamos a cerrar porque el gobierno nos vaya a cerrar. Pero de lo que sí estoy seguro es que como iglesia vamos a seguir caminando porque eso es lo que es la iglesia, ¿no? O sea, es un grupo de locos que cambian vidas a través de, valga la redundancia, la locura del evangelio. Que forman y que siembran la cultura de Jesús. Totalmente, totalmente. Rosalba, híjole, quisiera seguir hablando contigo, pero sé que eres bien ocupada y ahorita ya nos tenemos que retirar. Me encantó tener esta pequeña charla contigo, te lo agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar algo antes de irnos. Pues no, gracias, gracias por la invitación y pues el hecho de forjar esta cultura se requiere de pasos pequeños pero constantes, pasos pequeños pero constantes donde quiera que nos encontramos y si tú tienes un llamado, si tú tienes un propósito, si tú tienes una habilidad o algo que te gusta mucho hacer, una pasión, no dudes en que Dios puede formar en ti esa persona que va a forjar la cultura del reino donde quiera que te encuentres. Así que no escuches voces equivocadas, escucha las voces correctas y ve adelante con ese propósito para poner tu granito de arena que puede significar muchísimo en nuestra sociedad. El, ¿Me puedes dar el 1, 2, 3, el ABC, bien rápido? Si alguien quiere comenzar desde lo más básico para comunicar su fe, ¿qué le dirías? Así, bien rapidito. Primero, tú tienes que estar seguro de esa convicción y escríbela,
grábatela, vívela primero la seguridad en tu convicción. Y número dos, buscar cuál es la manera en que tú comunicas mejor. ¿Qué es lo que haces que te apasiona? Que tú sabes llegar a las demás personas de la mejor manera, ya sea con arte, ya sea con hablar, con dibujos, con música. El talento que tengas y lo que te guste hacer es la segunda cosa. Se elige por cuál va a ser tu medio. Y tercera, hazlo creativamente. Busca ideas, busca inspiración en otras personas y da el paso. No te quedes con el miedo, sino hazlo, porque muchas personas que tienen ese mismo talento, esa misma habilidad, ese mismo grupo de personas, esa comunidad, está esperando que alguien se levante como tú y le enseñe una nueva manera de vivir. Qué chido. Qué padre. Oye, ahorita en este momento estás leyendo algo. ¿Estás leyendo algún libro? Sí, ahorita estoy leyendo El líder emocionalmente sano. Ok. ¿De John Maxwell? No. No, no recuerdo el autor, Ok. Ok. ¿Y pero qué tal? ¿Te está gustando? bueno, ahí te lo paso para que lo pongas en el texto, ahí Va en que la va. descripción. Sí, Ajá. está muy padre porque te reta sobre pues la mentalidad de un líder realmente sano y lo que a veces creemos que es un líder sano y que a veces pues tenemos vicios ocultos o creemos que es solamente la apariencia, pero pues un líder sano requiere de mucho internamente, de un carácter, de hábitos, de disciplina, de candados que también tenemos que Mm. poner a nuestra vida para cuidar nuestro corazón y nuestra alma, ¿no? Y cómo desintoxicarnos también, salir de varios vicios. ¿Qué, qué escucha Rosalba Wong? O sea, ahorita, ¿qué música estás escuchando? Música, yo escucho mucha música de adoración, me gustan mucho las baladas y Mm. tengo un playlist en Spotify de muchísimas de todos los tiempos, ¿no? Desde Un Corazón, desde Hillsong, algunas de Marcos Witt, de Nils San Marcos. eh, sí, o sea, tengo un mix, nunca escucho lo mismo, así como que una banda solamente. Eh, Me gusta, en géneros musicales me gusta mucho escuchar bossa nova. eh, ¿Qué más? Escucho muchos podcasts, me gusta mucho en mis Mm. traslados escuchar podcasts. ¿Qué cuál es tu favorito? Ahorita estoy escuchando a Andrés Speaker, Ujú. estoy escuchando Latido Podcast, estoy escuchando, ¿cuál otro? El Cosas Comunes de Leo Lozano también lo he escuchado mucho, el de Isaiah Hansen también, el Amadillo, y creo que con esos vamos ahorita. Qué chido, qué chido. Pues gracias por tus recomendaciones, gracias por estar aquí. Oye, ¿tu ascendencia es oriental? ¿Tienes ascendencia oriental? Sí, Ok, sí, China, China. China, Y, Borbón. o sea, tu papá el- era chino. No, mi bisabuelo era chino, chino. Wow. Ya mi abuelo fue pues mezcla y así, ¿no? Pero mi bisabuelo fue el que huyó de China para instalarse en Esperanza, Qué en uno de los machín. conflictos entre países y donde tenían que salir. Nice, nice. Que esa debe ser una buena historia, creo que la vamos a dejar para el segundo episodio del podcast con Rosalba One. Rosalba, muchísimas gracias. De verdad te Gracias agradezco a ti, David. muchísimo. Gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, familia, gracias por seguir este primer episodio del 2022. Espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo en todas tus redes sociales, compártelo en tu Instagram. Si quieres clipear un pedacito, clipéalo, tienes todo mi permiso. Y bien, la idea es que esta información se reproduzca por todas partes. Y bien, nos vemos, familia de Pláticas de Influencia, en el siguiente episodio. Hasta luego.